Hola a todos, bienvenidos a este taller de Mascudea. Soy Antoni y voy a ser el formador en el día de hoy. Buenos días en América, buenas tardes a los que estáis aquí en Europa. El tema de hoy será métodos mixtos. Vamos a hacer un recorrido de 90 minutos, hora y media, por el desarrollo metodológico del programa con métodos mixtos y luego vamos a pasar a realizar diferentes prácticas. Bien, cierro cámara para optimizar recursos, para que sea más fluida la comunicación. Y he cerrado vuestros micros, trasladamos las preguntas al chat y vamos a empezar el taller. Bien, recordar la oferta que estamos promocionando estos días. Hemos aumentado la frecuencia de los talleres que estamos realizando para conocer el programa Mascudea, como este. Y también estamos promocionando los libros del profesor Cúcar y el profesor Radiker, tanto en su versión en inglés como en su versión castellana. Y os recomiendo pues descargarlos gratuitamente y consultar pues el fundamento metodológico que acompaña a esta herramienta informática en el enlace que tenéis en pantalla. Comentar como novedad que la grabación de este seminario la vamos a compartir a partir de mañana junto con las diapositivas que voy a utilizar. Vamos a probar hoy un sistema un poco más rápido para compartirlo, atendiendo a vuestras peticiones. Y pasamos ya a centrarnos en el desarrollo de los contenidos que vamos a ver en el día de hoy. Bien, en primer lugar, comentar que me voy a basar en el libro que estaba comentando, en la versión en castellano, para desarrollar el tercer punto, los métodos mixtos con Mascudea. Primero voy a contextualizar los diseños en métodos mixtos, qué son los métodos mixtos, la importancia de la integración de los flujos metodológicos. Hablaremos de lo que son los flujos metodológicos, lo que es en inglés un strand, una hebra, cómo se entrecruzan las hebras metodológicas, los flujos, y cómo se interseccionan, cómo se interrelacionan. Y luego pasaremos a centrarnos, como podéis comprobar, en el desarrollo de la herramienta con el programa Mascudea, siguiendo en cierta forma las propuestas que se facilitan en este manual, que recomiendo su lectura, su estudio, porque realmente es una herramienta muy esclarecedora a la hora de entender cómo transponer nuestros diseños de investigación al propio programa informático. Veremos cómo desde que estamos activando mediante variables de documento estamos haciendo métodos mixtos. Veremos cómo integrar resultados vinculando informes de resultados con los hipervínculos o vínculos entre documentos de informes, cómo visualizar lado a lado estos resultados, bien mediante los segmentos codificados o con los resúmenes, cómo podremos los datos pues cuantificarlos, una frecuencia de codificación, convertirla en una variable, explorar cualitativamente casos extremos del estudio cuantitativo, comparar afirmaciones sobre temas cualitativos para grupos estadísticos cuantitativos, un análisis cuantitativo de la frecuencia de codificación desglosado por grupos, las tablas cruzadas, un análisis estadístico de los datos cuantitativos diferenciado por tipología, es decir, cruzar dos variables, y finalmente la estadística para grupos cualitativos, que básicamente es el recorrido del menú de métodos mixtos del programa Mascudea, que lo hace en cierta forma único en esta tipología. Bien, me dice el sistema que hay algunas dificultades de comunicación. Voy a cerrar algunas de mis herramientas de internet para mejorarlo. No sé si me podéis confirmar que se me está escuchando bien.
Espero que sí. Me decía que la calidad va bajando. ¿Siempre es mejor? Sí, me dicen que sí. Perfecto. Como siempre, intentamos conectarnos todos con cable de red en vez de con wifi, porque en esta época de crisis sanitaria estamos todos muy vinculados a las redes sociales. Y podéis ver en las imágenes de contenidos a la profesora Pat Bethely, con la que estuvimos en Berlín hace un par de años. El año pasado fue. Parece que haya pasado toda una vida. Y luego en la fotografía izquierda tenemos al profesor Esteban Radiker, al profesor John Creswell y al profesor Udo Kukart, este congreso de Berlín. Al profesor John Creswell ya lo he visto 2 veces asistir al congreso, hemos asistido a sus talleres y la verdad es que es una gran ocasión compartir con estas autoridades de los métodos mixtos pues su experiencia investigadora y profesional. Bien, del trabajo de la profesora Pat Bethely teníamos la clásica división entre cualitativo y cuantitativo. La semana pasada leía un artículo del profesor Nick Wolf y otros autores que ahora no recuerdo, pero bueno, lo leí porque era de él, un consultor académico experto en análisis de datos cualitativos y hablaba de The Walking Dead, los zombies y las falacias y los errores que arrastramos sobre las décadas, por ejemplo, sobre las críticas que se hicieron hace 30 años sobre los programas informáticos de apoyo al análisis cualitativo, o sobre la clásica división positivista, etnógrafa, cualitativa, y en cierta forma pues es un poco resucitar a zombies, hacer esas exégesis bibliográficas en la actualidad. Habría que documentarse un poco mejor y definitivamente, de cierta forma, como comentaban en el artículo, pues enterrar a los que están muertos, ¿no? Entonces, estas discusiones yo creo que han quedado clarificadas, ya no estamos hablando de una división cualitativa-cuantitativa, tenemos puentes entre ambas metodologías y a fin de cuentas los fenómenos no están divididos, es un mismo fenómeno y necesitamos dimensiones, puentes que aprendan las diferentes perspectivas del fenómeno que nos está interesando explorar, que seguro que alguna perspectiva necesita de un enfoque cuantitativo y otra perspectiva del mismo fenómeno necesita una aproximación cualitativa, indudablemente, para terminar de entender bien. Hoy en España se van a publicar los primeros resultados del estudio de prevalencia, que lleva unas semanas haciéndose sobre la crisis sanitaria, y a fin de cuentas es un estudio estadístico, y a partir de ese estudio estadístico van a extrapolar qué será de nosotros en el futuro y tal. A fin de cuentas, pues bueno, será una muestra, sí, creo recordar, de 60.000 personas, pero bueno, siempre te queda la duda de decir cuál es el margen de error y estaré yo incluido en esas medidas que se tomen, ¿no? Es importante entender la importancia de ambas aproximaciones para entender el fenómeno y sobre todo sentirse cómodos en aproximaciones tan necesarias como los métodos mixtos para entender el dato, el fenómeno en el que nos estamos manejando, ¿de acuerdo? Sería la relevancia de los métodos mixtos, que es lo que vamos a abordar en el día de hoy. No se trataría tanto de una brecha, sino de ver esas dimensiones que nos sirven de anclajes y que podemos recorrer con ambas metodologías. Lógicamente, como dicen los autores, los expertos, teniendo la adecuada capacitación tanto en investigación cuantitativa como en investigación cualitativa. Bien, ¿qué son los métodos mixtos? Un enfoque para investigar en ciencias sociales, siempre que trabajemos con personas,
Reunimos datos cuantitativos, datos cualitativos e intentamos integrarlos. Intentamos hacer una integración, entender, explicar las ventajas de uno y las ventajas de otro. Como comentaría el profesor Creswell, pues se trataría de entender que 1 más 1 no suman 2, sino que 1 más 1 podrían sumar 3. Esa sería la cuestión. Por tanto, esa integración, ese momento es fundamental en el diseño con métodos mixtos. Es muy importante cuando se habla de que se está haciendo un estudio cuantitativo o cualitativo, explicar cuál va a ser el momento de integración y cómo va a ser, que incluye una pregunta de investigación propia de los métodos mixtos, además de preguntas de investigación cuantitativas y preguntas de investigación cualitativas. Luego también la selección de diseños es muy importante. Podemos ya ver un inicio en esta imagen de los diferentes diseños que el profesor Creswell junto con la profesora Vicky Plano Clark proponen. Vamos a verlos con un poquito más de detalle por si hay alguien entre nosotros pues que este tema de los métodos mixtos se le quede un poco sin conocer. Vamos a ver que tenemos un diseño convergente. Un diseño convergente es el que tenemos en el cuestionario que estamos haciendo las prácticas constantemente, un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. Recogemos los datos cuantitativos y cualitativos y los analizamos al mismo tiempo, los comparamos o relacionamos, los interpretamos, tenemos un explicativo secuencial, se recogen primero los datos cuantitativos, se sigue con un análisis y recogida de los datos cualitativos y se interpreta. Exploratorio secuencial sería primero la parte cualitativa y luego una parte cuantitativa, y a partir de estos diseños básicos pasamos a los diseños avanzados de intervención o experimental, participativo, de justicia social o de evaluación. Hay diferentes diseños y lo importante es entender un poco el momento de integración, cuando se produce la integración entre los diferentes diseños. Tenemos en la parte izquierda el flujo cuantitativo, tenemos en la zona de la derecha el flujo en verde cualitativo y podemos tener un diseño en el que durante la recogida de datos se produzca al mismo tiempo, convergente, luego diseños secuenciales en el que primero se hace una parte cuantitativa o cualitativa y de ese resultado se recogen datos para la siguiente fase. Tenemos también la parte de integración en los resultados. A la hora de obtener resultados, tenemos diferentes momentos en los que debemos de discernir cuando se produce la integración metodológica. Los tipos de integración los podemos tener dependiendo del diseño en el que nos estemos manejando. Podemos fundir los datos en un diseño convergente, analizamos los datos, los integramos y los comparamos. En un diseño explicativo explicamos los datos cualitativos, se usan para explicar el resultado cuantitativo o al revés, los resultados cualitativos los utilizamos, por ejemplo, para construir un cuestionario, los ítems del cuestionario, incrustando los datos en las diferentes etapas para aumentar o apoyar los datos cuantitativos, para corroborar un resultado. Tenemos un resultado cualitativo, ampliamos a una fase cuantitativa para generalizar mediante la fase cuantitativa el resultado inicial cualitativo. Las posibilidades son diversas. A medida que nos acercamos a lo que sería el entorno más QDA, tenemos que anclar, como comentaba previamente, qué tipo de pregunta de investigación necesitamos añadir a nuestro mapa del diseño. Tenemos diferentes tipos de preguntas de investigación, además de las cuantitativas o cualitativas que necesitemos. Entonces, en un diseño convergente necesitaremos una pregunta del tipo hasta qué punto converge
el resultado cuantitativo y cualitativo, cómo se pueden comparar a la vez. Fusionaríamos el análisis y veríamos las posibilidades. También en el trabajo propuesto, dependiendo del tipo de diseño y el tipo de pregunta, tendríamos un tipo de diagrama, en este caso que combinara, relacionara ambos flujos metodológicos. En un diseño explicativo tendríamos otra pregunta de investigación diferente. ¿De qué modo el dato cualitativo ayuda a explicar el resultado cuantitativo? Es un análisis conectado. Entonces tenemos un diagrama que enlaza un resultado cualitativo con el resultado cuantitativo con el objetivo de explicarlo, siempre pensando en la audiencia que va a leer o a valorar nuestro trabajo. En un tipo de diseño exploratorio, de qué modo los resultados cuantitativos generalizan el resultado cualitativo, también es un tipo de análisis conectado, y el diagrama lo que hace es mostrar los resultados cuantitativos, cómo generalizan el resultado cualitativo, cómo desde una investigación pasamos a la siguiente de un modo lógicamente empíricamente aceptable. Siempre tiene que haber una coherencia y una consistencia metodológica en todo lo que hagamos. A nivel de los diseños avanzados de intervención, estudio de casos, justicia social, tenemos las preguntas, cómo proporcionan los resultados cualitativos una mejor comprensión del resultado cuantitativo mediante un análisis de fusión o conexión. Entonces tenemos que el diagrama adecuado va a comparar el resultado estadístico con temas cualitativos o una actividad específica de la intervención. Son diseños complejos, son diseños que cuestan de realizar, de diseñar primero y luego de llevar a cabo. Por eso, en todos los manuales, lo primero que se recomienda son recursos. Recursos en cuanto a equipo humano que entienda el procedimiento y las metodologías, y recursos, pues en cierta forma, técnicos y económicos, porque un diseño con varias fases, varias etapas, es difícil de justificar contra las entidades que nos van a financiar o los stakeholders o nuestros clientes. Es difícil justificar que vamos a estar varios años o varias fases de una investigación profundizando en un tema a un nivel tan interesante. Yo he traído algunos ejemplos. Nosotros ya llevamos varios años trabajando con métodos mixtos, hemos hecho diferentes investigaciones y en la medida que creo que no voy a violar ningún principio de confidencialidad, he preparado unas diapositivas con algunos ejemplos que me gustaría compartiros con vosotros, vinculándolo siempre con el análisis de la herramienta Mascudea. Bien, aquí tenemos un primer ejemplo. Este diseño de investigación se empezó hace 4 o 5 años, en concreto para la Diputación de Alicante, sobre un tema de igualdad, de políticas de igualdad, dirigido por el Centro Asociado de la UNED en Denia, e hicimos un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, la primera etapa, para todos los técnicos de igualdad de la provincia de Alicante. Y de ese cuestionario, de esa macro investigación, pues salieron diferentes temas, diferentes temáticas resultantes, tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. Por eso le llamamos convergente, porque en un cuestionario estaban ambos flujos metodológicos ya interrelacionados. A partir de este estudio se quiso profundizar cualitativamente, hacer entrevistas en profundidad en los municipios de Alicante, siempre sobre temas de políticas de igualdad, y pasamos a diseñar las entrevistas, los guiones de las entrevistas a los técnicos a partir del resultado de esta fase primera. Entonces, a partir del resultado y de su relevancia en la fase primera, empezaron a salir las preguntas de investigación y, lógicamente, las preguntas de investigación nos llevaban a preguntas del instrumento de las entrevistas, siempre relacionado con los indicadores que queríamos medir
y el tipo de análisis que iba a realizarse. Esto sería un esquema. Pues bien, pues seguimos en una quinta fase, si no me equivoco. El año pasado hicimos una y este año parece ser que hay otra etapa para seguir profundizando en estas cuestiones a nivel metodológico. La idea siempre es acercarse lo más posible a la realidad social, intentar aprender la mayor cantidad de perspectivas posibles del fenómeno que se está investigando. Bien, este sería un ejemplo de diseño aplicado que lo llevamos haciendo, como comentaba, varios años y cuesta pasar de una fase a otra, es un tiempo de reflexión y de análisis, y en el diseño global se tiene que incluir cómo se va a hacer esa parte. Bien, el análisis con métodos mixtos, la pregunta principal sería cómo se distribuye el sistema de codificación cualitativo entre las variables de investigación. Sería una de las posibilidades que el programa MassQDA nos ofrece. Entonces, pues se trataría de atender a la necesidad de distribuir el resultado cualitativo entre diferentes variables, asignar los valores de variables previamente mediante un cuestionario o en una fase inicial de análisis. Es muy fácil mediante una tabla de Excel, añadiendo el símbolo de dólar, vincular valores de variable y variables nuevas a una colección de datos cualitativos o cuantitativos. Simplemente en esa tabla de Excel hay que incluir una primera columna text group para decir en qué grupo de documentos está el documento, el caso, y otra columna text name para darle nombre al caso. El nombre del caso tiene que ser único, las entrevistas, en todo el material, para que el programa sepa cuál es la correspondencia entre el valor de variable. En el estudio que comentaba previamente, se añadían variables y se añadía información en una muestra realmente bastante grande, pero bueno, siempre que intentaras tenerlo todo controlado con esos Excel impresionantes, pues bueno, todo salía bien y se llevaba al programa sin mayor problema. Simplemente uno de los primeros pasos de distribuir el sistema de codificación sería activar por variables los documentos y podríamos ver cuál es ya ese resultado de una frecuencia de una parte de la selección muestral que tenemos. Sería el primer sistema más sencillo que se propone como aproximación a los métodos mixtos en el programa MassQDA y en el libro de análisis de datos cualitativos que comentábamos del profesor Cucart y Radiker. Bien, tenemos también, además de activación por variables, tenemos las tablas cruzadas. Las tablas cruzadas, pues, es una tabla donde vamos a tener nuestro sistema de codificación y los documentos los hemos agrupado por su variable de documento. Tenemos las variables de documento que comentábamos en anteriores seminarios, que solo aplican un valor de variable a cada documento, a cada caso. Es decir, el sexo. Pues un participante puede ser hombre o mujer, tener una edad determinada, entonces solo aplicaría un valor de variable. Y lo que nos va a hacer la tabla cruzada es distribuir entre las respuestas cualitativas, los temas cualitativos, los códigos, cuál ha sido la frecuencia de codificación, el resultado que tenemos entre los participantes, dependiendo del valor de variable que estemos utilizando. Es una relación entre la variable y el código para ver cómo se distribuye la información. Es un tema muy importante. Parece mentira, ya sé que decir que parece mentira es una expresión un poco informal, pero parece mentira que con todos los años que llevamos trabajando no se haya normalizado que los programas tengan esta posibilidad. Porque si tú obtienes un resultado cualitativo y tienes una pluralidad de participantes, hombres, mujeres, de diferente edad, si te sale un resultado, no sabes distribuir el resultado entre la población en la que has estado haciendo
el tema de que un programa incluya la posibilidad de tener variables es una cosa que parece que cae por su propio peso. Y bueno, la verdad es que con MassQDA desde hace 30 años fue una de las primeras cosas que se implantó, lo que me llevó a mí como profesional independiente a utilizar para mis análisis este programa, el hecho de que tuviera variables y también de que se pudiera, fijaros como siempre comentamos en los seminarios, fijaros en la ilustración, cómo obtener resultados, matrices. Aquí tenemos la matriz cualitativa, izquierda, y a la derecha la cuantitativa. Esto es súper interesante. Esto es súper interesante y en otros programas no lo tenemos. Tan fácil como eso. Dos botones, parte cuantitativa, sacamos un output a Excel, parte cualitativa, tenemos los segmentos codificados que cumplen la condición de lo que estamos visualizando. Eso son dos cosas que son fundamentales. Si no están, tenemos que estar copiando y pegando en Word o en Excel durante horas y horas. Bien, esta es la idea de tabla cruzada, es una idea muy elemental, muy básica, pero también muy interesante para distribuir la información entre los temas cualitativos y los valores de variable que tenemos. Aquí tenemos un ejemplo, Sí, la matriz cualitativa, tengo una pregunta. Ángela pregunta qué es una matriz cualitativa. En investigación cualitativa, antes de obtener los resultados, tenemos dos herramientas que nos van a permitir obtener el resultado. A nivel metodológico, olvidémonos de los programas informáticos. Aunque lo hagamos a mano, como lo hacíamos hace ya bastantes años, porque yo ya tengo mi edad. Miles y Huberman, por ejemplo, que son los grandes autores en metodología cualitativa, sistematizaron los procedimientos analíticos. Y estos autores dicen que no se puede obtener un resultado cualitativo adecuadamente si la información no se ha distribuido en tablas, en matrices, o se han hecho dibujos de las relaciones que hay entre los patrones y los elementos. Por tanto, las dos herramientas que tenemos son matrices cualitativas y tenemos diagramas o representaciones gráficas. Por eso, la mayoría de programas lo que van a tener es la posibilidad de mapas de ideas, mapas conceptuales, pero también las matrices cualitativas. Hay programas que te hacen un diagrama, pero se olvidan de que tenemos la posibilidad de obtener matrices que nos informen de cómo se distribuye la información. No sé si, Ángela, te saltaste la clase de la semana pasada, porque ya voy conociéndome los nombres. Bien, la semana pasada estuvimos viendo cómo obtener resultados en investigación cualitativa y hablamos de las matrices de los diagramas. Y estuvimos viendo esta representación de matriz de perfil o temática en la que teníamos distribuidos los temas de una investigación y los participantes. Entonces, esto es una matriz. Los pasajes del participante 1 que hablan del tema A los vamos incluyendo dentro de la tabla, en sus celdas, y luego los participantes, el tema A, participante 2, y lo que el participante 3 ha opinado del tema A. Lo mismo para el tema B, para el tema C, para el tema D. Entonces, antes de obtener el resultado, no es molestia, Ángela, faltaría más, y yo encantado de comentarlo. Si simplemente es porque sé que nos sigues atentamente y la semana pasada estuvimos hora y pico con las matrices y viendo los resultados, pero que no he tenido importancia en volver a... Pero seguro que recordáis este diagrama de la semana pasada, cómo distribuíamos la información. La realidad es que el programa MassQDA todo esto nos lo va a hacer automáticamente. Nos va a permitir lanzar bien en Word, bien en Excel, o bien, primero, visualizándolo con el programa, nos va a permitir tener estas tablas con las evidencias del tema A, del tema B y qué participante las ha dicho. Y verlo todo organizado en una tabla a nuestra mente le ayuda mejor a entender el resultado
y poder concluir y resolver mejor esas preguntas de investigación que estamos buscando. Bien, volvemos al ejemplo de tabla cruzada que estábamos viendo, también obtenido de un estudio, en este caso de coeducación en niños pequeños que hicimos. Podéis comprobar que se hacían unas mediciones de pretest y posttest para medir antes de la intervención lo que los niños habían dicho de que eran tareas propias de chicas, ¿de acuerdo? Entonces lo que se intentaba era evaluar una intervención que se había diseñado para mejorar la formación en el alumnado de educación primaria. Bien, simplemente esta tabla es del informe, no es lo que saca Masqda. Masqda lo que me va a sacar es el pretest por un lado y luego el posttest por otro. Yo llevo el pretest a Excel, llevo el posttest a Excel y hago una tabla en la que claramente se puede ver que los niños pues están diciendo que determinadas tareas del hogar pues son más adecuadas para las niñas, por poner un ejemplo. Entonces se puede ver cómo hay una mejoría en las respuestas después de la intervención. ¿De acuerdo? Simplemente se trataría de poder entender en una investigación real cómo aplicamos una tabla cruzada y podemos obtener la información que necesitamos comparar siempre a nivel cualitativo, porque eran niños de segundo de primaria muy pequeños, se les habían preparado unos cuadernos con dibujos y adaptados a su edad y los niños iban marcando y toda esa información en papel, luego pues los técnicos la tuvieron que pasar a Excel y todo esto luego se pasó al programa MassQDA para poderlo interpretar. Es un trabajo laborioso, pero bueno, en esas estamos. Bien, tenemos la otra herramienta, además de la matriz de segmento. Matriz de segmento, Ángela, sería lo que estábamos hablando de la matriz cualitativa. Sería que tengamos, por ejemplo, organizados por variables los diferentes valores que nos interesen y luego los temas cualitativos. Sería como la tabla cruzada, pero en este caso lo que vamos a encontrar son las evidencias. ¿Qué ha dicho cada persona distribuido por su valor de variable que nos interese sobre cada uno de los temas? Haremos clic y lo podemos visualizar con el programa MassQDA. Por supuesto, como siempre, todo esto se puede exportar a un informe y esto es la base de una investigación cualitativa. Otra de las personas que me falló la semana pasada, que creo que está hoy escuchando, creo que es Yasmín, que me preguntó por los resultados en investigación cualitativa y me preparé el webinar. Precisamente yo comentaría que una investigación cualitativa no se puede presentar si no va acompañada de las matrices cualitativas y de los diagramas. Es decir, al final de la investigación, en unos anexos, se deberían de incluir estas matrices para que cualquier persona que revise nuestra tesis doctoral, nuestra investigación, pueda ver que realmente cuando hablamos de una idea, de un concepto, de una categoría, tenemos las evidencias necesarias que le den sustento a partir del discurso de los expertos y las expertas que son los participantes de nuestra propia investigación. Por tanto, en el menú de métodos mixtos de MassQDA vamos a encontrar la posibilidad de sacar matrices de segmento, las obtenemos también desde las tablas cruzadas, entonces vamos a ver cómo se distribuye la información, las evidencias, dependiendo de lo que nosotros y nosotras hayamos codificado cualitativamente. Por tanto, si leemos sobre los problemas de la falta de tiempo en la formación en línea, estas evidencias que tenemos aquí deberían claramente reflejar lo que se intenta medir, la falta de tiempo en los participantes de un curso a distancia. Entonces, esta sería la idea de visualizarlo, poderlo exportar a un informe de resultados en investigación cualitativa. Esa sería la idea. En vez de valores numéricos, vamos a tener los segmentos representados
y tenemos estas matrices que nos van a ayudar. Otra de las posibilidades que el programa nos ofrece sería la posibilidad de cuantificar. Cuantificar se trataría de transformar un código o varios en una variable de documento. Normalmente cada vez que nosotros codificamos, utilizamos un código determinado, el programa hace que aumente una unidad su frecuencia de codificación. Entonces ese valor podemos convertirlo el código en una variable y hacer cálculos estadísticos teniendo en cuenta la cantidad de veces que se ha codificado. También podemos ese cálculo resumirlo en cierta forma, convirtiéndolo a atributos binarios, diciendo aparece el código sí o no, 1, 0, si aparece sería un 1 y si no aparece sería un 0. Sería una forma más simplista de reducirlo. Pero si el código con una determinada frecuencia de codificación lo podemos convertir en una variable que tenga por valor cada vez que lo hemos utilizado, las posibilidades de cálculos cuantitativos pues son impresionantes, son enormes. Podemos convertir el código en una variable de documento o también si tenemos el módulo stats de MassQDA en la versión Analytic Pro, en las tablas cruzadas, por ejemplo, tenemos la opción de utilizar códigos en vez de variables. Entonces ya te coge los códigos directamente sin haberlos convertido previamente a un valor de variable. Bien, seguimos el recorrido de métodos mixtos con el programa MassQDA. Llegamos a la tabla de tipología. La tabla de tipología simplemente lo que nos está diciendo es el cruce de dos variables que nos interesan, dos variables cuantitativas, ¿de acuerdo? Simplemente lo que intentamos calcular es cómo se están relacionando. Ante la pregunta del cuestionario de formación en línea, ¿está el tutor atento a mis necesidades? Pues tenemos unas respuestas medidas por la variable empatía y podemos ver cómo se distribuye la información por el sexo del alumnado participante en los cursos. Podemos ver quién dio más importancia a la empatía, a estar atento a las necesidades en el cuestionario, y quién le dio menor importancia dependiendo de la puntuación que facilitaron. En este caso, los hombres marcaban con un 4 en el cuestionario, era la mayor cantidad, y al respecto de las mujeres, pues teníamos que marcaban un 5. Esta sería la proporción de respuesta a la hora de cruzar dos variables mediante la tabla de tipología. La tabla de tipología la podemos emplear en gran cantidad de ejemplos. He vuelto a traer otro ejemplo de uno de nuestros trabajos en el que tenemos pues también en alumnado de primaria una investigación en la que le preguntábamos al alumnado, en este caso de sexto curso, me dice aquí, qué opinarían, qué les parecería que se diera una asignatura de ballet en la clase de educación de deporte que realizan los niños y las niñas. Entonces, claro, tenemos aquí el resultado, que obtenemos una frecuencia pretest, una frecuencia posttest, y podemos ver cómo en su gran mayoría le parecería bien, podemos ver cómo aumenta a los que le parecería bien en el posttest, y a los que les daría vergüenza en el pretest podemos ver que es positivo que disminuya en la fase de posttest, y tenemos información muy interesante de los valores perdidos que no contestaron a la pregunta, quién directamente decía que no haría y, claro, pero ante esta información preguntada a niñas y niños, nos queda la incertidumbre de saber
qué contestaron los chicos y qué contestaron las chicas. Ese es el guía. De este gráfico, conforme lo estoy explicando, carece de sentido si no lo acompañamos de la tabla de tipología que nos va a distribuir realmente qué dijeron antes de la intervención las niñas, qué dijeron los niños y, por supuesto, con posterioridad a la intervención. Es muy interesante. Las tablas hay que interpretarlas bien. Una niña solamente dijo que le daría vergüenza en esta clase respecto a la gran mayoría de niños que dijeron que les daba vergüenza. En el post-test ya no hay nadie que le daba vergüenza, simplemente 5 niños mantuvieron que les daría vergüenza. ¿Que le parecería bien? Evidentemente las niñas dijeron en su mayoría y los niños, pues habían 4 niños que les parecía bien. Y luego fue cambiando después de la intervención la interpretación. Que no harían directamente están en la primera pregunta. Hay un niño que ya directamente dijo que no. Y luego en el post-test ya habían 3 niños que dijeron que directamente no les estaba gustando el planteamiento, ¿no? Y luego, pues ese sería un poco la ventaja de tener la posibilidad de cruzar 2 valores de variable a la hora de interpretar el efecto, en cierta forma, que ha tenido una intervención en una investigación, en este caso educativa, que estamos realizando. Sería una de las formas en las que se utilizaron las tablas de tipología para ver cómo se iba distribuyendo la información. Lógicamente también tenemos la medida pretest, que es la que va a sacar más QDA, y la medida posttest, pero toda la tabla combinada no nos la saca automáticamente, porque tenemos los mismos casos para pretest y posttest, los mismos niños con códigos identificados. Entonces, primero hacemos el cálculo pretest, lo llevamos a una tabla y luego hacemos el cálculo posttest. Y luego ya finalmente se van a comparar ambos, pero no piensen que esta tabla tal cual está la van a obtener de más QDA. Obtienen la mitad de pretest y la mitad de posttest y luego es combinarlas en Excel tan sencillamente como están viendo, que no tiene mayor problema a la hora de interpretar la eficacia o no de una intervención educativa realizada. Bien, seguimos avanzando. Había ido preparando pues estos pequeños ejemplos para que vieran la aplicabilidad del programa en investigaciones reales y cómo nos ha ayudado en nuestro trabajo. Tenemos una herramienta muy interesante que es el análisis de semejanzas. El análisis de semejanzas lo que va a hacer es compararnos unos datos con otros. Nos va a medir la similitud de un dato con otro o la distancia que hay entre uno y otro. Dependiendo de cómo configuremos esa similitud y esa distancia, el resultado va a variar. Lo que va a hacer el programa es medir cuán iguales, en este caso cuestionarios, nos va a decir estos cuestionarios cuán iguales o diferentes son al respecto de unos códigos determinados que le hayamos, en este caso aquí están los códigos en la parte izquierda, o variables. Podemos usar códigos o variables dependiendo si existe el código o la frecuencia de codificación. Si existe el código tenemos una medida de similitud y la frecuencia de codificación, cuán igual o diferente ha sido, en mi caso, en cuestionarios, en los diferentes cuestionarios. Esto es interesante cuando tenemos muestras muy grandes, por ejemplo en encuestas, nos va a dar una pauta, un patrón de cuán iguales o diferentes o cuál es la distancia. Como podemos ver en la matriz de similitud que les estoy mostrando, el cuestionario 1, participante 1, es exactamente igual a participante 1, por eso están aquí, pone la unidad. Todos consigo mismos es la unidad y a medida que disminuyen de la unidad hacia 0, va disminuyendo esa similitud que estamos intentando medir.
Cuando veamos, por ejemplo, el 4 con el 3 que pone la unidad, eso quiere decir que estamos ante una codificación igual, similar, al respecto de los códigos que yo le he dicho al programa que mida. Lo mismo contra la aplicación de variables, puede integrarlo. Es una herramienta interesante que hoy, si nos da tiempo, también vamos a probar para que vean cómo funciona internamente, cómo nos podríamos manejar con ella. Bien, pasamos a la hora de representar la integración, a la parte de las visualizaciones conjuntas o joint displays, que seríamos en métodos mixtos los diagramas que podemos trazar para evidenciar la relación o no del flujo metodológico cuantitativo y cualitativo. Bien, a la hora de visualizar tenemos una tabla de lado a lado, tabla de visualización conjunta para un diseño convergente y tendríamos los datos cuantitativos y cualitativos. Tenemos una visualización conjunta de tema con un tema cualitativo por su estadística para un diseño convergente y una visualización conjunta de resultados seguidos para un diseño explicativo secuencial. Visualización o integración de un instrumento cuantitativo lo aplicaríamos en un diseño exploratorio secuencial. Tenemos todas las posibilidades, dependiendo del diseño que tengamos, el tipo de diagrama de métodos mixtos, de joint display, de visualización de lado a lado, conjunta, que tenemos. El programa MassQDA también tiene un apartado dentro del menú en el que vamos a obtener diferentes representaciones gráficas. Aquí tenemos un ejemplo de un trabajo de la profesora Bercher que he utilizado diferentes investigaciones suyas para las prácticas de hoy. Nos cedió el ejemplo de investigación en la formación a distancia para que la utilizáramos en las prácticas y podemos ver en esta publicación cómo se ha agrupado un resultado cuantitativo, en este caso la media, y un resultado cualitativo al respecto de una frecuencia de codificación. Entonces los resultados están ordenados de mayor a menor en esta tabla, en este diagrama conjunto, y es importante siempre incluir la discusión de cada resultado, comentarlo, en qué medida se apoyan, convergen o divergen, y a mí me gusta incluir una evidencia clara del discurso de los participantes que recalque, refleje lo que se está afirmando. Entonces, esto sería un ejemplo de una publicación en la que tenemos el trabajo cuantitativo y cualitativo representado mediante estas vistas conjuntas. Tenemos los temas que estamos explorando y en una columna está el resultado cuantitativo y en otra el resultado cualitativo. Bien, otra posibilidad que tenemos es la matriz de desarrollo secuencial, en el trabajo también de Plano, Clark y Sanders del 2015. Muy interesante el libro este, es el mismo que antes comentábamos de Udo Kukart y Tim Gutenberg. Es un libro todo de utilización de diagramas en investigación, no solo diagramas de métodos mixtos, pero hay dos capítulos que son el de Vicky Plano Clark y el de Kukart y Creswell. Son dos capítulos diferentes, cada uno con una temática, y les recomiendo que lo consigan porque es muy interesante este trabajo a la hora si nos interesan los métodos mixtos. En este caso, en cierta forma es un poco lo que comentábamos en la diapositiva del estudio de la Diputación de Alicante que les comentaba. En este caso, un resultado cualitativo. Obtenemos unos resultados sobre el tema 1, el tema 2, el resultado cualitativo específico, utilizamos evidencias que lo evidencian, construimos el constructo, la variable cuantitativa a partir de la evidencia del tema, está todo relacionado, y de ahí llevaríamos a
el ítem cuantitativo ya desarrollado que podemos utilizar en un cuestionario. Como pueden ver, hay una trazabilidad, hay un flujo metodológico que pasamos, en este caso, secuencialmente de la parte cualitativa a la parte cuantitativa. En cierta forma es lo que les comentaba hace unas diapositivas que podíamos ver en este estudio. Esto es lo que hicimos nosotros. En este caso era convergente, preguntas abiertas y cerradas, y lo que necesitábamos era obtener el guión cualitativo de una entrevista en profundidad. Entonces, de los resultados salieron las preguntas de investigación y luego las preguntas operativas del instrumento. Sería utilizar los métodos mixtos también para pasar de una técnica a otra con una consistencia teórica y metodológica. Sería otra de las posibilidades que tenemos. Bien, aquí tienen la referencia del libro. Pensaba que no la había incluido, pero sí que está completa por si a alguien le interesa. Es un librito, se lo mandarán de Estados Unidos porque se edita allí. A mí me tardó un par de semanas o 3, pero bueno, vale la pena porque además hay en estadística y en otras formas y otras aproximaciones metodológicas cómo utilizar los displays, los diagramas en investigación. Es un libro interesante. Bien, pasamos a cómo funcionan los joint displays, las vistas conjuntas. En el programa Mascudea tenemos aquí el menú en la parte derecha. Podemos ver que podemos representar la integración con los resultados de lado a lado. Estamos hablando de si alguien se tiene que ir, no pasa nada. La gente se está despidiendo. No, estamos grabándolo, lo compartiremos. Gracias por asistir. No pasa nada. Sí, les mandarán un correo. No se preocupen si tienen otras obligaciones. Yo estoy terminando esto ya y voy a pasar a practicar con el programa para un poco mostrarles lo que hemos visto en diapositivas. Vamos a aplicarlo un poco y ver lo sencillo que es aplicarlo, implementarlo con la herramienta. Bien, en este caso estamos obteniendo resultados. Tenemos que tener el informe cuantitativo y el informe cualitativo y lo que hemos hecho es codificar los resultados, un resultado de un tema y otro. Y el programa lo que nos captura en una representación es los dos resultados. Si hemos utilizado codificación cualitativa para los segmentos codificados, pero si estamos utilizando una muestra muy grande como pues bases de datos con gran cantidad de cuestionarios, pues ya podríamos utilizar resúmenes para abstraer un nivel y sintetizar la información. Tenemos la opción de hacerlo con segmentos o con resúmenes, dependiendo de lo que hayamos utilizado nosotros. Lo más habitual son con los segmentos codificados, pero si han utilizado resúmenes, como en el caso del libro del profesor Cucart y Radiker, el que les comentaba que estaba en castellano, pues ahí pone un ejemplo de una investigación en la que se aplican resúmenes a este tipo de visualización que les invito a consultar. Bien, aquí tenemos las vistas conjuntas, temas cualitativos por grupos cuantitativos, en este caso segmentos codificados o resúmenes, y podemos ver el tema cualitativo por el valor de la variable que nos interesa cuantitativa. Tenemos las evidencias que cumplen el resultado. El objetivo es integrar los datos al mostrar dato cualitativo con una dimensión y los grupos de los datos cuantitativos como otra dimensión. Sería otra de las formas de visualizar que el programa Mascudea nos permite. Tenemos las estadísticas para grupos cualitativos, tenemos la posibilidad de cruzar a modo de tabla de tipología. Pueden ver que está cruzándome dos variables también. Integramos en esta tipología una dimensión de un dato cuantitativo con otra dimensión. En cierta forma sería también otra de las posibilidades que el programa nos ofrece de representar gráficamente.
Por supuesto, toda esta información luego se puede exportar a nuestro informe de resultados. Bien, pues este era el recorrido. Como comentábamos, les voy a compartir las diapositivas y la grabación. Me han dejado mis compañeros de Alemania encargado de que se lo remita. Yo calculo que mañana lo tendré listo y podrán, pues, practicarlo ustedes mismos. Termino la presentación y antes de pasar a las prácticas, recordando la beca a estudiantes de investigaciones de desarrollo sostenible, que está abierta hasta el próximo 27 de mayo, con diferentes ayudas económicas, licencia del programa y apoyo nuestro, pues dependiendo del idioma que esté. Si estuviera en castellano o en español, me imagino que sería yo el que le echaría una mano. Bien, aquí tengo la pizarra de los talleres del mes. Nos quedan este mes pendientes. La semana que viene voy a hacer un introductorio, un poquito más sencillo que estos dos últimos que hemos estado viendo, para gente que no ha visto nunca el programa, pero me centraré en el escenario analítico, en la gestión documental, cómo llevar datos al programa, cuestionarios, datos de redes sociales, y haré un taller más básico. Finalizaré el mes con un taller sobre calidad en la investigación cualitativa, trabajo en equipo y las pruebas del acuerdo intercodificador. Y ya tenemos en la página lista la programación de junio, que espero sea también de su interés y se inscriban si tienen disponibilidad y lo creen. Finalizo recordando la posibilidad de unirnos a este colectivo que somos la red de investigadores que utilizamos MassQDA, en la que compartimos recursos, compartimos información y es una forma de estar todos en contacto y echarnos en cierta forma una mano en nuestro trabajo. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el link de inscripción en los seminarios? Pues tenemos la inscripción de los seminarios aquí. Este es el link de MassQDA, pero en nuestra página de Qualsoft, consultores en recursos, también tienen la misma información. Tienen aquí los que ponen que están en castellano, los hago yo. Hay muchísimos idiomas, dependiendo pues, lo que les interese: chino, japonés, inglés, alemán, francés, turco. Hay seminarios de todo tipo de idiomas. Y bien, esta era mi propuesta y paso. Tengo varias preguntas, voy a atenderlas. A ver, ¿podría recomendar artículos o informes de investigaciones publicadas de tipo mixto para orientarme cómo redactar dichos resultados? Pregunta Obdulia. Sí, hay gran cantidad de investigaciones. Por ejemplo, los trabajos de la profesora Bercher, aquí en castellano, los voy a utilizar ahora para las prácticas. Tengo el proyecto preparado. En lengua inglesa hay gran cantidad. En lengua inglesa hay cantidad. Entrando en la revista de métodos mixtos, Journal of Mixed Methods, que uno de los cofundadores fue John Creswell, tenemos gran cantidad de información. Y hay multitud de ejemplos en los trabajos de John Creswell, también hay. Y nosotros tenemos multitud de artículos que simplemente nos mandan un correo y podrán, en la comunicación que reciban mañana, está mi correo, quien le interese le puedo compartir artículos que son públicos sin mayor problema. ¿Compartirá la base de datos para practicar? No, no comparto la base de datos que utilizo para practicar, salvo a los alumnos de nuestros cursos. Eso ya cada uno ya lo tiene que practicar con sus datos, no es una base de datos pública. En el programa MassQDA, en la demo, hay bases de datos, hay proyectos de prácticas con los que se puede practicar en castellano, en inglés, en varios idiomas. Pero las que yo utilizo, no, esas no puedo. Tengo una pregunta, antes ha referido al 113 de Ferenc and Frasner, pero uno prefiere la opción 1 más 1 igual a 1. Y lo justifica, ¿cuál prefiere? Pues usuario supongo que será la profesora Teresa Anguera, si no recuerdo mal de la otra vez.
Pues no voy a entrar en el origen y tal. El 1 más 1 igual a 3, yo lo he oído en varias ocasiones cuando hemos estado en Berlín al profesor Creswell, pero también sé que en Berlín ha venido la profesora Beceli y tiene enfoques bastante diferentes a los del profesor Creswell. De hecho, se crearon un poco de trifulcas. Si prefiero el 1 y 1, 3 y el 1 más 1 igual a 1, yo me quedo con el 1 más 1, 3. Aquí en valenciano decimos siempre que mejor siempre dos y grandes. En este caso serían tres y que sean grandes. No puedo entrar en esa opción. Muchas gracias. Sí, hay gente que tiene que abandonar. Yo voy a empezar con las prácticas. Vamos enseguida a mostrarles las prácticas con el programa durante la próxima media hora que tenemos programada de taller. Bien, tengo ya el programa preparado, lo tenemos en pantalla y nos vamos a centrar en el menú métodos mixtos. Tenemos aquí todas las opciones que hemos ido recorriendo a partir de los 9 puntos que planteaba en mi diapositiva inicial de introducción. Entonces, aquí tenemos todo lo que hemos estado repasando a un nivel teórico. En primer lugar, la opción más sencilla era activar el documento por variable. Esta sería la opción. Tenemos aquí diferentes documentos y cada documento tiene asignado una serie de valores de variable. Si quieren, para entenderlo, vamos a pasar al menú variables y ver el editor de datos para que vean cómo los cuestionarios que están viendo aquí, que tienen el nombre del documento, tienen diferentes variables asignadas y sus valores. Las que están en negro en el encabezado son variables de sistema que no podemos modificar y las que están en un color azul oscuro son variables de usuario que sí que podemos. Como pueden comprobar, los cuestionarios tienen valores de variable, pero hay otros documentos que no procede que les hayan asignado variable, porque no son los cuestionarios. Entonces, si queremos activar unos determinados documentos por valor de variable que nos interese, tenemos simplemente que ir al menú métodos mixtos y utilizar activar por variable. Entonces nosotros podemos seleccionar la variable género, sexo y seleccionar, por ejemplo, mujer y la variable edad e introduciríamos el subgrupo de 36 a 45 años. Entonces esto va a crearnos un subgrupo de documentos que cumplen la condición, pero hay que estar muy atentas y atentos a esta zona que tenemos a la derecha, que se trataría de los operadores booleanos. Dependiendo si elegimos O, que sería la suma de ambos subconjuntos, o I, que sería la intersección, nos va a dar un resultado u otro. En ese caso sería la suma, pero si yo quiero capturar la intersección, el subconjunto de mujeres que tienen esta edad, necesito utilizar I. También puedo activarlo. Las tengo aquí. Están en rojo, las dos que hay. O puedo crear un nuevo conjunto si quiero capturarlo. Me crea un conjunto con el nombre de la condición que le he pedido y ya puedo analizar este perfil concreto de participante. Limpiamos y podemos hacer las combinaciones que nos interesen. En este caso tenemos los hombres a los que obligaron a hacer el curso porque su empresa se lo había pagado. No estaban voluntarios en el curso, estaban obligados. Entonces yo voy a hacer un conjunto de esos participantes. Esa sería una primera opción de las personas que cumplen la condición. Lógicamente, aquí podemos ir añadiendo condiciones, pues pueden ver la cantidad de operadores que tenemos para afinar más
en nuestro trabajo. Una vez que lo tenemos, cerramos y ya procederíamos a analizar. Esa sería la primera forma que comentábamos básica de obtener información en métodos mixtos, separando por estas clases, por estos subgrupos, y que sea la variable, el valor de variable, el que establezca el criterio. Tenemos la matriz de segmentos. La matriz de segmentos lo que va a hacer es distribuir la información, en este caso por sexo. Si inserto todos los valores de variable como condición, ya directamente me pondrá hombre y mujer. Fíjense que en la práctica anterior esto estaba desmarcado y yo seleccionaba si quería hombre o mujer, pero al marcar esta casilla ya el programa me incluye los dos. Solo para los documentos activados, y podía elegir los códigos que me interesara para que no fuese tan grande la recuperación de información. Ahora ya se me activa y quiero ver lo que opinaron de las funciones del tutor, los hombres y las mujeres, pero quiero ver las evidencias, el discurso. Entonces aquí me va a generar la matriz y tengo pues lo que decían los hombres y las mujeres sobre las funciones del tutor. Vale, aquí lo que ha ocurrido es un error mío que estaba rastreando el filtro de la recuperación de antes. Tenía que haberle dado aquí primero y ya no tengo ningún documento activado, pero el programa, al tener activados los documentos del ejercicio anterior, solo me ha mostrado la información de los hombres que estaban obligados a hacer el curso. Bien, ahora ya lo tenemos para todos los documentos. Si queremos refinar más, podríamos seleccionar todos los cuestionarios o, como hemos visto en mi error, solo para el subgrupo que nos interesa. Volvemos a generar el archivo y ya podemos distribuir la información sobre las funciones del tutor entre lo que ha dicho, en este caso, los hombres o las mujeres. Lógicamente, esto se puede perfeccionar pues con los que contestaron 4 o más a la pregunta cuantitativa X. Podemos hacer todo el tipo de recuperación de información que nos interese. Lógicamente, como pueden ver en mi proyecto, la información cualitativa ya está codificada y ya tengo asignados los valores de variable. Este es un taller avanzado en el que ya suponemos que hay trabajo realizado. Estamos recorriendo las posibilidades del programa a la hora de interseccionar flujos metodológicos cuantitativos y cualitativos. Bien, vamos a pasar a la tabla cruzada. Tabla cruzada, lo primero es comentar que tenemos tabla cruzada para grupos focales. Esto es interesante porque nos va a distribuir el resultado entre las variables del grupo focal que hayamos creado. Saben que con el programa tenemos la posibilidad de, si importamos un grupo, introducirle variables. Voy a hacerlo en un instante por si alguien tiene curiosidad. Iríamos a importar, transcripción de grupo focal. Entonces buscaremos el grupo focal y podrán ver tenemos aquí mi grupo focal, ha distinguido cada uno de los participantes y me dice cada vez que interviene y los ha codificado automáticamente solo porque la transcripción llevaba el nombre del participante seguido de 2 puntos. Pues bien, aquí en el grupo, si le damos botón derecho, tenemos la opción participantes de grupo focal. Y aquí podemos crear una nueva variable como la edad, el sexo o lo que nos interesa. Entonces tenemos la variable, pasaríamos aquí a introducir la edad, entonces ya podemos utilizar la tabla cruzada para participantes del grupo focal. Tan sencillo como eso, se importa el grupo, se crean las variables, entonces volvemos a métodos mixtos, tabla cruzada,
tabla cruzada para grupo focal. Aquí tienen la edad que les estaba mostrando y añadiría las edades que había introducido. Nos va a dar vacía porque no tengo nada codificado, pero podríamos ver todos nuestros temas cualitativos para el grupo focal. Esa sería la opción. Pero la opción principal que tenemos aquí sería llevar la variable y sus valores que nos interese. Podríamos utilizar las funciones del tutor y nuevamente tendríamos distribuido para los diferentes participantes, distribuidos por su sexo, cuáles han sido la relevancia de las funciones del tutor que más han destacado. El programa nos ordena las evidencias en una matriz que podemos exportar fácilmente a la derecha y esta misma representación la podemos ver en la herramienta de la matriz de segmentos interactivos. La matriz, a medida que voy avanzando, me muestra las evidencias, que también, como comentábamos Ángela, todo esto es ya la matriz cualitativa, todo esto se puede exportar y se puede llevar a un informe porque esto ayuda a entender al respecto de la función de orientación qué opinaban los hombres y qué opinaban las mujeres. Esta sería la idea de la tabla cruzada. Tenemos también la posibilidad de cuantificar. Si tenemos un código activado, cuantificamos, todos los códigos activados serán transformados en una variable de documento y podríamos convertir la variable contacto continuo. Pueden ver aquí, centro un poquito más, y la pueden ver. Tienen aquí contacto continuo y pueden ver al respecto de cada documento la codificación que se ha realizado para cada uno de ellos. 0, 1, 3. Esta es la misma información que si yo voy a quitar esto para que no. Si yo activo los cuestionarios del proyecto, voy a hacer lo mismo que les estaba mostrando de cuantificar, pero en vez de convertir la variable, si quiero esto, lo puedo deshacer, borrar variable transformada, botón derecho sobre la variable, la que acabo de convertir, y me la borro automáticamente. Lo mismo, yo lo que estoy haciendo ahora es activar los cuestionarios. Con los cuestionarios activados me iría al menú estadístico Stats y le diría que lo iniciara con documentos activados. Si nosotros pasamos comparar grupos, tabla cruzada, tenemos lo mismo que estábamos viendo, pero en este caso podemos utilizar los códigos del proyecto. Tenemos el código, tacto continuo, podemos llevarlo motivar, por ejemplo, y como variables en columnas podemos poner el valor del género. Entonces nosotros lo que nos está mostrando el programa es la cuantificación. Tenemos aquí el contacto continuo por género y las funciones del tutor motivar por género. Tenemos las codificaciones y nos dice cuántos documentos tenían 0, cuántos 1 y cuántos 2. Este sería el resultado desde el módulo estadístico. Lógicamente aquí tienen las correspondientes gráficas. Sería a la hora de cuantificar las dos opciones, con el módulo estadístico o convirtiendo el código en una variable. Abandono el módulo estadístico y vuelvo a la versión normal de Matplotlib. Bien, seguimos avanzando. Tenemos aquí la opción de cuantificar. Tenemos la tabla de tipología, como estábamos comentando. Tabla de tipología, pues es un cuadro de diálogo
en el que podemos cruzar, por ejemplo, pues las diferentes variables que tenemos. Tenemos aquí el sexo y luego lo podemos cruzar con la motivación para hacer el curso. Solo para los documentos activados se centrará en el cuestionario. Saben que el principio de activación-desactivación es muy importante con el programa Mascudea. A veces los errores que yo cometo en las prácticas son porque no he activado lo que tenía que haber activado. Vamos a darle solo para los documentos activados. En este caso podemos ver los hombres fueron voluntarios, las mujeres también voluntarias y obligados solo son estos 5 participantes que hay en el curso. Podemos ver la distribución entre 2 variables que nos interese, como el ejemplo de la intervención educativa que comentaba anteriormente y que claramente cobraba sentido porque si consideramos la unidad de análisis como el aula, cometemos el error de no diferenciar las opiniones del alumnado femenino y el alumnado masculino. En ese caso y en un proyecto de coeducación, pues es muy importante medir esa información lo más precisamente posible. Tabla de tipología, simplemente como habíamos dicho, seleccionamos las variables, damos continuar, seleccionamos las otras, atención a la activación y ya tenemos el resultado. Análisis de similitud. Esto es la similitud y la distancia, la gran matriz que les había comentado. En principio la matriz la tienen vacía y yo voy a crear aquí arriba una nueva matriz. Recupero. Aquí tengo la posibilidad de considerar una serie de códigos, los estoy activando y pego los códigos activados. Si no me interesa los elimino. Que existan estos códigos en los cuestionarios sería mi condición. Simplemente que exista. Hay diferentes estadísticos. En el manual de ayuda del programa encontrarán cada uno los matices que mide, porque para esto hay gente que sí que se entra dentro de, hay que decirlo en un informe, qué algoritmo se ha utilizado, ¿de acuerdo? En mi caso simplemente me quedaré con el más sencillo para mostrárselo y solo para los cuestionarios va a decirnos al respecto de estas funciones del tutor, van iguales o diferentes. El programa automáticamente lo que hace es calcular, considerando la unidad, la similitud, y a medida que se aleja de la unidad va disminuyendo, pues nos va diciendo cuán diferentes son unos con otros. Vamos aquí darle el nombre y podemos comparar al respecto de los códigos de las funciones del tutor que les había comentado. Si quieren podemos probar, voy bien de tiempo, me quedan 10 minutos, podemos comprobar la frecuencia de codificación, porque ya no compara si existe o no existe el código, sino qué distancia hay entre su frecuencia de codificación en todos los cuestionarios. También tenemos diferentes algoritmos para calcular y como son de distancia se han utilizado algoritmos topológicos. Distancia de bloque, por ejemplo, hace referencia a la distancia que hay de bloques de edificios. Es una medida de arquitectura en este caso. Más desarrollos, como les digo, en la ayuda del programa. Si ahora le doy aquí a estos iconos azules, me aparecería la página web donde está esta información detallada. O sea que en cualquier cuadro de diálogo verán que tenemos este símbolo, me llevaría directamente a la explicación de cada algoritmo para qué sirve. No me pregunten a mí la diferencia entre ellos en el webinar, por favor, porque me pondrían en un compromiso. Ya se lo adelanto. Le daríamos para calcular la distancia. Podemos ver que la distancia entre el cuestionario 1 y el 1 es 0. A medida que aumenta la distancia, al respecto de la frecuencia de codificación de los códigos indicados,
pues entonces podemos ver cómo va aumentando esa distancia entre la codificación, la frecuencia de los documentos que estamos considerando. Este sería un cálculo para grandes cantidades de datos y podemos hacernos una idea de qué es lo que está ocurriendo en todos cuestionarios, en este caso, porque siempre suelen tener un mayor volumen de participantes de casos que otro tipo de técnicas como las entrevistas o en las observaciones podría ser también pertinente. Las observaciones sistematizadas también podría ser de relevancia. Bien, pasamos a la parte final, a la representación lado a lado, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí las matrices de lado a lado. Comentábamos los informes de resultados. Yo tengo aquí los trabajos de la profesora Bercher, que amablemente nos ha compartido su pequeño proyecto, pequeño ejemplo para hacer las prácticas. Y tenemos aquí la posibilidad de los diferentes trabajos en formación en línea. Y efectivamente, para que lo vean, los tengo codificados. ¿De acuerdo? Pueden ver cómo estas conclusiones, estos resultados, previamente los he codificado yo para que esto funcione. En este caso, yo he creado un vínculo entre un documento y otro. Al hacer clic, navegamos al otro documento. Esto es tan sencillo como ustedes pueden aquí. Insertar vínculo. Iríamos a otro documento, a otro resultado. Y marcamos la misma opción, insertar vínculo. Entonces, ya tengo ambos resultados vinculados. Simplemente sería para navegar entre ellos. Si tenemos un informe cuantitativo y otro cualitativo, podemos movernos entre ambos informes sin mayor problema. Esta sería una de las posibilidades que se comentaba en el trabajo, en el libro que se está ofreciendo gratuitamente del profesor Kukars y Stefan Radiker, comunicar los informes y una vez que los tenemos comunicados con vínculos, otra posibilidad diferente es la matriz de lado a lado. Entonces aquí nosotros lo que podemos hacer es pues arrastrar los diferentes el código que queramos comparar. Entonces llevaríamos un estudio con una parte cuantitativa o cualitativa dependiendo y nosotros lo que haríamos sería comparar. Lo que el programa nos ofrece es la comparación lado a lado entre un estudio, pero claro, como les estaba comentando, esta comparación la he realizado yo primero a la hora de codificar las partes que me interesan. Normalmente en este tipo de programas siempre vamos a necesitar la codificación para anclar la información, sea del tipo que sea el análisis que queramos hacer. Objeto que está codificado, objeto que podemos recuperar información. Aquí tenemos la vista conjunta que por supuesto la pueden exportar sin mayor problema. Esta sería la idea que comentábamos en las diapositivas. Pasaríamos a la opción temas cualitativos para grupos cuantitativos. Tenemos las dos opciones, o segmentos o resúmenes. Yo voy a hacerlo solo con segmentos porque de resúmenes no tengo ningún ejemplo, porque esto no lo he utilizado nunca yo con resúmenes, aunque ya les comentaba que en el libro mencionado sí que hay un ejemplo con resúmenes, pero yo siempre lo he utilizado con los segmentos codificados. Aquí se trataría de elegir una variable de documento en la que nosotros quisiéramos. Entonces podemos ir a la que queramos, por ejemplo, liderazgo, seleccionamos, a ver, liderazgo, no, porque ese es el código. A ver, informar, vale, esta sí, informar. Tengo todas las respuestas de los participantes en la parte cuantitativa y a la hora de cruzarlo con la parte cualitativa puedo ver
los códigos que me interesan. Entonces simplemente los segmento solo para los cuestionarios, importante, y me va a generar un informe en el que vamos a ver las evidencias que tenemos para este cruce de información. Está sacándolo y ya tenemos para cada una de lo que contestaron en la parte cuantitativa al respecto de los temas que nos interesan. Sería una forma de sacar un diagrama en el que cruza. Finalmente tenemos estadísticas para grupos cualitativos, en el que en este caso tendríamos que arrastrar un código con subcódigos. Tenemos las funciones del tutor, contacto continuo, motivar y dinamizar, y luego escogeríamos la variable que nos interesa. Por ejemplo, en este caso, el género, y distribuiríamos los resultados de la codificación en una suerte de tabla de tipología en la que tendríamos, en este caso, la media y la desviación al respecto de la información. Pues aquí los valores en el que podemos cruzar unos códigos, su frecuencia, con el valor de la variable que nos interesa, simplemente seleccionando en el cuadro de diálogo la información que nos interesa. Bien, no me lo puedo creer, pero estoy en hora. Mis 90 minutos están finalizando y doy por concluida mi intervención y paso a abrir los micrófonos para atender las preguntas que puedan haber. Yo en el chat no he visto ninguna y tengo el chat también, estoy atento. Mandaremos la grabación a todos los que interese y las diapositivas. Pues me alegro que le haya parecido interesante, pues así me lo he intentado preparar para que fuera fluido. Antonio, buenos días. Anthony, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Leonor Ramos. Leonor, adelante. Estoy atento. Una pregunta, ¿cuál es la página para poder comprar el dominio? Para poder comprar el dominio. ¿Qué dominio? Sí, para poder tenerlo permanente. ¿El programa? El programa lo puede comprar en masqda.com. Hay una tienda online, lo puede comprar en el mismo masqda.com. Nosotros lo vendemos en España, por ejemplo, si a alguien le interesa, pero en masqda.com tienen la tienda en línea, tienen licencias muy económicas para estudiantes, educativas de diferentes tipos, no sé, toda información comercial. Eso ya la tienen o me mandan a mí un correo y yo les informo de cualquier detalle. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias a vosotros por aguantar aquí. Gracias a ti, Marisa. Dentro de los temas tan complejos que son, pues bueno, por lo menos pasamos una tarde a la semana, ya que estamos todos metidos en casa y no podemos hacer muchas más cosas. La verdad es que hoy teníamos 100 y pico participantes inscritos, hemos sido 50 y pico, suele ser lo habitual, pero es una gran cantidad de gente interesada en temas tan complejos. Gracias, Natalia, a ti también. Bien, no veo más preguntas. Tenéis los micrófonos abiertos, podemos comentar cualquier tema, puedo repetir cualquier detalle que os interese sin mayor problema. Aquí tengo los trabajos de la profesora Bercher, que en nuestra página web, en ejemplos de investigaciones cualitativas, se encuentran todos. Aquí tenemos un póster que presentamos al Congreso de Berlín este año. Es un estudio mixto. Es un estudio mixto en el que precisamente utilizábamos para confirmar el diseño una parte previa y podemos ver aquí las diferentes fases de esta investigación. Pues sí, Javier, ahora toca practicar y trabajar con la información, pues sí.
Pues sí, aquí tenemos los trabajos de la profesora Berchel, los tenéis en nuestra página, están todos y podéis ver diferentes aplicaciones de métodos mixtos con los que llevamos ya unos años trabajando. Tenéis estos pósters que presentamos, diferentes recursos. Aquí tenemos un artículo también que se publicará en el RIE en breve, ya está aprobado. Y también, pues este es más centrado en la parte cuantitativa, pero también a raíz de la parte cualitativa. Entonces, pues, como pueden ver, llevamos ya varios años calentándonos la cabeza y en concreto la profesora Bercher en todas estas cuestiones. Tenemos en nuestra página diferentes ejemplos de investigaciones. Es la página más visitada de toda nuestra web, tanto en España como en América Latina. Tenemos aquí una colección, un repositorio de trabajos que hemos hecho a lo largo de los años, comunicaciones, y aquí están las tesis doctorales que asesoramos todos los años, van dándole al año que quieran y está el enlace directo a la investigación. Es un repositorio sobre temas de salud, psicología, sociología, y es interesante porque todos tienen una metodología cualitativa que nosotros consideramos pues lo más rigurosa posible y que en la mayoría de tribunales pues ha tenido mención de destacar pues, los desarrollos en el diseño que se han realizado. Y como he participado yo en ellos y estoy orgulloso, pues ¿por qué no compartirlo con ustedes? Muy bien, voy a dar por finalizado el taller porque veo que no hay preguntas. Oksana, un fuerte abrazo. Laia y Gonzalo, tenemos que hablar, acordaros de mí, tenemos cosas pendientes. Un saludo a los de Oviedo, Marlene, el curso de Masculinidad de la Universidad de Oviedo que estamos haciendo, cada uno desde su casa. Un fuerte abrazo a todos.